como... Ya estamos en vivo, gracias, qué bueno que están presentes aquí. Son 8 de la noche con 3 minutos. Gracias a todos que nos acompañan. Estamos ya retomando el Gamma Live, estamos ya retomando las transmisiones todos los viernes a las 8 de la noche después de algunos descansos y algunos tropiezos. Aquí vamos otra vez. Así que nos da mucho gusto que nos acompañen. Aquí hay un ojito. Alguien se conectó primero, así que nos da mucho gusto que estén todos por aquí. Díganos de dónde se están conectando y qué les gustaría saber respecto a las pláticas de Gamma Live. Y también, ¿qué conocen ustedes sobre cognición? Creo que es un tema que ha trabajado mucho Angélica y que ahora nos va a compartir un poco sobre esta parte de cognición y autismo, ¿no? Muchas gracias a todos. Saludos, Gavis Vargas. Me preguntaron el Gamma Live pasado, el libro se llama La integración sensorial en el niño, es de Jan Aires, o si alguien sabe cómo se pronuncia, por favor mande un audio para que podamos escucharlo, pero así lo pueden buscar ustedes como la integración sensorial en el niño. Lo publica Trillas y la autora es Jan Aires. Hay muchas ediciones, es un libro que se puede conseguir muy fácilmente, así que pues los invito primero a que lo compren en la versión original, para que lo puedan ustedes leer más cómodamente. A mí particularmente me gusta leer en físico, así que prefiero tener libros que pueda explorar, que pueda subrayar, ¿no? La verdad es que cuando se puede, son libros que marco constantemente y que me permiten también, pues, descansar de estar tanto tiempo frente a una computadora. Así que les recomiendo mucho ese libro que nos preguntaron la sesión pasada. Digan no a la piratería. Así es. Saludos, Gavis Vargas. Mira, Emil Alvarado nos escucha desde Guatemala, desde Chalco, Cintia Jocelyn López de Chalco, Patricia Tanaka, Cari Hernández, hola, buenas noches, Yasmín Hernández, psicóloga educativa de UPN Ajusco. Qué padre, me da mucho gusto porque además nos están escuchando psicólogas educativas, también sé que por aquí están maestras de educación especial y la idea siempre es aportar y poder llegar más lejos, ¿no? Finalmente, la idea de estas pláticas es que sean pláticas gratuitas, que sean pláticas con especialistas confiables y que de alguna manera podamos hacer algún diálogo también con ustedes desde donde estén. Laura Escudero, Connie González, Gloria Hernández de Querétaro, qué padre que podamos llegar muy, muy lejos. Y creo que justo entender las propias diferencias nos permite también poder hacer un plan de intervención, y el plan de intervención no necesariamente es terapéutico, Angie. Un plan de intervención puede ser el que hace la maestra cuando está ideando la forma en la que puede aprender mejor el alumno que tiene este diagnóstico del espectro del autismo, y muchas veces, y yo lo he dicho tanto, no es necesario. A ver, si noto que este niño aprende de una forma distinta, no se esperen a que diga, es que no lo voy a tener distinto porque no tiene el diagnóstico de autismo. Si aprende distinto, está muy bien. Ojalá que podamos entender que aprendemos distinto independientemente de los diagnósticos, ¿no? Que no dependamos de esto para ser más flexibles, para hacer las variaciones necesarias en aprender. Las mamás hacen intervención cuando modifican la estructura de su casa en función de que el niño pueda aprender más cosas, puedan disfrutar plenamente las actividades de una forma más organizada y secuenciada. Entonces, de repente también se cree que esta intervención tiene que ver únicamente con los especialistas, con los terapeutas, y la intervención es cómo hago para que pueda tener estas variaciones en el espacio en donde estoy, para que de esa manera tenga mayores posibilidades de desarrollarse plenamente. Desde Chile, saludos, qué padre que están por allí. Tenemos muchos amigos en Chile, así que me da mucho gusto. Laura Escudero también. Pues creo que ya tenemos alguna
audiencia considerable y de todos modos manden sus preguntas. Algunas las iremos respondiendo a lo largo del Gamma Live. Recuerden que este es un tema muy amplio, cognición y autismo, así que van a ser 2 viernes específicos para hablar sobre cognición y autismo y empezar a desmenuzar qué es cognición. Así que si aparte van surgiendo preguntas, no duden de meterlas y las que no respondamos este Gamma Live, las respondemos el siguiente, ¿no? Porque creo que algo bien importante que se preguntan es, ¿y si pasa todo esto? ¿Realmente piensan distinto las personas con autismo? ¿Tienen un aprendizaje distinto? ¿Cómo entenderlo? Creo que es algo fundamental, ¿no? Entonces, buenas noches, Angie. Hola, hola, pues siempre es un gusto estar aquí en Gamma Live. Me da muchísima alegría que estemos retomando estas pláticas viernes con viernes. Y pues efectivamente es un tema que me gusta muchísimo, que fue de los primeros temas que empecé a abordar respecto a autismo, más específicamente como en el ámbito académico, en la escuela. Mi tesis de la licenciatura va muy relacionada con el tema de la cognición. Si algún día me ve el doctor Ángel Tobar, que fue mi director de tesis y que me adentró en este mundo de la cognición, pues un gran saludo y agradecida con él desde esos tiempos hasta ahora y por siempre. Y este asunto de la cognición, como les comento, si bien lo empecé a aprender desde el área más académica, más universitaria, desde estudios más formales y tal, efectivamente he visto que tiene mucha aplicación, tanto en el área terapéutica, en el área de intervención en casa, en el área de intervención educativa. Y me acuerdo que una vez una mamá que estábamos platicando al respecto me pregunta, oye, ¿y cómo es la mente de estas personas? ¿Cómo es que procesan? ¿Cómo es distinto? ¿Es igual? ¿Cómo puedo hacer para comprender mejor a mi niño? Entonces dije, todo lo que hemos estudiado respecto a cognición se puede llevar y difundir para que las mamás, las maestras, los terapeutas comprendan mejor a los niños con autismo a los que quieren apoyar. Entonces, pues, contentísima de que abordemos este tema y vamos a empezar. Lo que hoy vamos a revisar van a ser estos 3 primeros temas que, aunque se escuchen como un poco técnicos, los vamos a ir desmenuzando. Vamos a ver qué es cognición, qué es la teoría de la mente y qué es la teoría de la disfunción ejecutiva. De verdad los invitamos a que nos sigan aquí en la página para que el próximo viernes veamos estas 2 teorías que pues tienen sus variantes y van de la mano con lo que veremos este día. Ok, algo que ya sabemos, que hemos repetido y que a lo mejor no siempre nos acordamos, por eso lo quiero traer ahora para que lo recordemos, son los 2 grandes criterios para diagnosticar la condición de espectro autista. La primera son las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, y la segunda son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Esto es lo que observamos como conducta, es lo que se manifiesta, lo que vemos. Sin embargo, la cognición, que ahorita vamos a irla definiendo, la cognición no solamente se queda en estas conductas, sino que se va preguntando el por qué la forma en la que se procesa la información tiene como resultado estas características observables de las personas en el espectro autista. Aquí, Angie, algo súper importante es que si bien estas 2 condiciones son importantes, es decir, deficiencias en la interacción social comunicativa, y la otra que corresponde con intereses inflexibles y o movimientos repetitivos, también es muy importante esto que dices, que afectan el desarrollo de las personas, porque esto es algo también que pasa mucho, es que yo conocí a alguien que pues también tenía dificultades para comunicarse, yo creo que tenía autismo, ¿no? ¿Qué tanto esto le afecta en su vida cotidiana? Y otro dato bien importante, se presentan desde la primera infancia.
Es decir, actualmente ya podemos identificar desde los 12 meses datos de alteraciones dentro del desarrollo infantil que podrían después, a los 30 meses, corroborarse con el A22 para cumplir el criterio de trastorno del espectro autista. Entonces, estamos hablando que es una condición que está presente por lo menos desde los primeros 2 años, ¿no? Me atrevería a decir que a partir de los 24 meses es ya característico y entonces no es algo que suceda de repente, ¿no? Esto es súper importante porque de repente vamos a seguir derribando mitos. Mito uno es que le dio autismo. No Eso se no tiene. existe, Ajá. ¿no? Ni se da ni se contagia. O también esta parte súper importante, no es que la mamá lo haya provocado o no es que alguien más lo haya provocado, esta condición está presente y se explica a partir de las diferencias neurofuncionales y hay una fuerte carga genética hereditaria, ¿no? Entonces, a partir en este caso vamos a centrarnos en estas características, en el déficit sociocomunicativo y en la inflexibilidad para poder entenderlos un poco más, ¿no? Ujú. Eso que mencionas es muy importante porque, retomando un poco el tema de la pandemia, hay ocasiones que las mamás, que las cuidadoras, las maestras consideran que se debió a que durante la pandemia pues no estuvieron platicando con muchas personas o sabes qué es que la verdad no lo metí al kinder porque no cachaba la videollamada, entonces pues interactuó menos y entonces ahí lo adquirió. Entonces no va por ahí, sino que dada esa fuerte carga genética, nos dice que es algo innato, que es algo que implica que el cerebro y el desarrollo neuronal son distintos y que por lo tanto, dado que las funciones neuronales son distintas, estas funciones cognitivas también van a ser distintas. Ajá, tiene esa base en esos niveles de análisis. Entonces, ¿qué es la cognición? Esto de cognición ha sido un tema de debate por mucho tiempo. Dar una definición puntual ha sido complicado. Sin embargo, acá les comparto esta definición que me pareció sencilla, pero a la vez bastante general, que la aborda muy bien la generalidad de la cognición y que dice que la cognición son todas las actividades y procesos concernientes a la adquisición, mantenimiento, uso y procesamiento de la información. Acá, como un paréntesis, estos estudios de la cognición empiezan a tener mucho auge cuando empiezan a darse las máquinas de las computadoras, cuando empiezan a ver que hay máquinas que pueden procesar la información, no solamente replicarla, sino mantenerla, procesarla y dar una respuesta distinta, empiezan a pensar, bueno, pues a lo mejor los humanos tenemos como una cierta relación en cuanto a que ambos podemos procesar la información. Y entonces en cognición estudiamos procesos como sensación, percepción, atención, memoria, aprendizaje, resolución de problemas, toma de decisiones y pues en buena parte lo que es la inteligencia. ¿Vale? Entonces, pues como les platicaba, la cognición empieza a surgir. Ay, Dime. no, muy bien, te estaba fallando un poco. Pero entonces tenemos que la cognición se aborda también desde distintos puntos, ¿no? Y en este caso tú estás tomando una definición moderna del 2019 que tiene que ver también con integrar distintas experiencias respecto a la cognición. Algo importante, ya lo veremos más adelante, pero la cognición integra distintos procesos, ¿no? La cognición es algo mucho más complejo que solamente es que es muy bueno para retener información, o es que se aprende las canciones, o es que ya sabe los números en inglés. Entonces, ¿es que tiene muy buena cognición? No necesariamente, porque si vemos todos esos procesos, ok, puede que esté replicando
algunas cosas, puede que su memoria sea buena, pero cuando lo abordamos estos otros procesos, como resolver problemas novedosos, ya es ahí donde podemos encontrar más retos para esa persona. A lo mejor llega y te puede contar todos los tipos de dinosaurios, pero aún no sabe ponerse el zapato por sí mismo o se lo pone, pero no lo sabe amarrar bien, o si está en una nueva situación, aún no sabe bien cómo resolverla. Entonces, si lo vemos desde este abordaje integral, vemos que en sí como una sola habilidad en aislado no nos puede dar un acercamiento a todas las demás habilidades dentro de cognición. Entonces, por eso es muy importante que cuando abordamos y cuando hacemos evaluaciones, las hagamos de la forma más integral posible. Y esta parte es muy importante, ¿no? La condición implica funciones, implica ir adquiriendo habilidades y también tiene que tener un sentido práctico. Sí, es algo que nos permite adaptarnos a nuestro medio ambiente. En muchos casos, esto de recordar información es importante para adaptarnos, pero también tenemos que adquirir otras habilidades y habilidades conforme al desarrollo. También dentro de cognición, pues hay muchísimas áreas y una muy importante es esta del desarrollo cognitivo, de cómo vamos adquiriendo estas habilidades a lo largo del ciclo de la vida. Muy bien, entonces acá en este diagramita, está en inglés, pero me pareció muy útil, es lo que les estábamos comentando, que dada una base biológica que sabemos que es distinta en las personas dentro del espectro autista, consideramos que la conducta, o sea, lo que está hasta abajo, que dice behavioral, va a ser diferente, pero en el entre lo biológico y lo conductual, entre las diferencias neurológicas cerebrales y lo que observamos como conducta, como manifestaciones, está este procesamiento de la información, que es lo cognitivo. Si yo tengo un mejor abordaje de lo cognitivo, probablemente voy a tener un mejor abordaje de lo conductual. Entonces, en general, pues, cuando se empieza a estudiar un poquito más esto del autismo, y pues es un poquito más porque es de los 70s, en estudios un poco más serios, empezaron a observar que estos diferentes procesos cognitivos de memoria, de lenguaje, de percepción, de resolución de problemas, eran diferentes en los niños con condición del espectro autista. Y entonces lo que buscaron fue observar como un perfil más o menos que pudiera explicar varios de estos procesos en varias de estas personas, que ahorita vamos a ver que cada una de estas varias formas de explicarlo tiene sus bemoles y sus matices, y tiene algunas cosas que no explican por completo la cognición, pero ha sido como un intento a tener un perfil, una idea general de cómo las personas con autismo procesan la información para de ahí explicar las conductas. Entonces, esto tiene, si regresamos un poquito a pláticas que habíamos dado anteriormente, como la de regulación emocional o la de manejos de conductas retadoras, que no solamente nos fijamos aquí en la conducta, sino en qué información y cómo se procesó esa información para darnos un resultante conductual. Y, bueno, ahí se cortó un poquito. Creo que esta es la que seguramente varias personas ya habrán escuchado hablar de ella, que es la famosa teoría de la mente. Y hasta si ustedes están en Facebook o en Instagram, salen a veces entrenamientos en teoría de la mente, manual de teoría de la mente para niños con autismo. Entonces, ha sido una de las más difundidas, pero a veces no ha sido del todo
entendida, o solamente dicen, sí, es que se debe a un fallo en la teoría de la mente, pero pues ¿de qué estamos hablando? Entonces es lo que vamos a explicar ahorita un poquito. En términos generales, la teoría de la mente implicaría que las personas dentro del espectro autista, ay, se movieron todas las imágenes, bueno, tienen dificultades para considerar estados mentales tanto en ellas mismas como en otras personas. Ahorita, por cosa del programa, pues no estoy viendo el video, pero si yo veo a Diego o veo a alguna persona en la calle, puedo asumir que está pensando en algo, puedo asumir que cree en algo, puedo asumir que está planeando hacer alguna cosa. Si yo veo a alguna persona guardar sus cosas y ya son las 9 de la noche, yo puedo asumir que él piensa que ya es la hora de salir y que ya se va a ir. Entonces, es pensar que el otro piensa. Esto me va a ayudar a saber o a inferir qué es lo que las demás personas quieren, sienten, saben o planean. Y esto es bien importante, ¿no? Porque también significa inferir, ponerse en el lugar del otro, tener ya cierta estructura respecto a lo que está pasando. La teoría de la mente, como lo veremos más adelante, es algo que va aprendiéndose, tampoco es algo con lo que se nazca, ¿no? Aunque efectivamente hay una carga instintiva que permite llevar este desarrollo de manera gradual. También es algo que se va trabajando y que vamos viendo a lo largo de la vida cómo se presenta esta teoría de la mente y va siendo más complejo, porque también de repente esta teoría de la mente antes de los 3 años es muy difícil evaluarla, ¿no? Entonces, tener bien claro que cuando pasa esto corresponde también con una madurez biológica, orgánica y también con una interacción ambiental, que es lo que nos permite hablar de cognición, como mencionabas en la diapositiva anterior, ¿no? Sí, claro. Además, no solamente, bueno, ahorita también lo vamos a ver, inferir que el otro está triste o que el otro está contento o que el otro está enojado, sino también poder entender el por qué o poder dar una explicación. Entonces, vamos a ver que también se relaciona con la adquisición de otras habilidades, como habilidades de lenguaje, habilidades para dar una explicación, para describir, para considerar causa y efecto. No solamente es decir carita así triste, carita así enojado, sino que tiene un, un background, sí, un marco más complejo, más que aprender solo emociones. Entonces, pues efectivamente, esto se ha relacionado, los autores que la han estudiado la empezaron a relacionar porque observaban que algunas personas con TEA tenían dificultades para pretender. Ajá, entonces, esto lo observaron desde el juego simbólico, que aquí les pongo la imagen de este niño, que entonces, aunque es un plátano, pero está simbolizando que es un teléfono. Entonces, para yo imaginarme como si el plátano fuera un teléfono o como si esta botella fuera un avión o un barquito, para suponer, para pretender. Si esto ocurría a nivel de los objetos, consideraban que podría estar ocurriendo a nivel de los pensamientos de las otras personas, que yo no podría pretender que la otra persona estaba pensando. Y como bien dices, tanto el juego como esto de la teoría de la mente se van dando en etapas. Ajá, al principio pues estamos en niveles más sensoriales, más concretos, y ya después, conforme vamos a los 2, 3 años, podemos ir asumiendo que las cosas no son solamente lo que observamos, sino que podemos imaginar e inferir cosas al respecto de lo que observamos. Ahora, pues esto suena muy padre, pero también
lo importante acá de estas teorías cognitivas y sobre todo de estas pláticas que hacemos los viernes es que pueda tener un uso en el día a día, en la escuela, en la casa, en la terapia. Entonces, en términos generales, dadas estas dificultades en la teoría de la mente, en imaginarme lo que la otra persona siente, piensa, cree, planea, y también en yo misma saber mis estados mentales, cómo me siento, por qué lo siento así, vamos a observar que en el día a día va a haber dificultades para que las personas con autismo expliquen sus conductas, entiendan sus propias emociones, puedan predecir las conductas y estados emocionales de los otros, entender la perspectiva del otro, inferir las intenciones de los otros y entender que la conducta propia impacta sobre lo que los otros piensan y lo que los otros sienten. Entonces, esto también es importante porque lo podemos ir observando también en las diferentes personas con autismo, desde las personas con autismo en grado 1, nivel de ayuda 1, y también se encuentran estas dificultades en los otros niveles de ayuda. Ahora vamos a explicarlo también a partir de un video que nos ayuda como a entender este proceso de inferir o de suponer por el otro, cómo podría estar alterado y cómo esta primera video de teoría de la mente, que es muy chiquitito, dura 3 minutos, también nos ayuda a entender qué es lo que pasa en las personas que les cuesta trabajo tener esta teoría de la mente. A ver si por ahí se puede correr. Y creo que está muy involucrado también con uno de los objetivos terapéuticos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que aprendan a inferir? En general, los programas que se repiten o aquellos en los que únicamente tienen que pasar ciertas cosas, no funcionan para trabajar teoría de la mente, sino que nos ayudan mucho a trabajar memoria, a lo mejor trabajar atención, a lo mejor trabajar asociaciones, pero la teoría de la mente tiene que ser dinámica, tiene que estar constantemente incluso cuestionándose, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Qué harías para esto? Y en otros casos que les cuesta más dificultad, sí dar estrategias muy específicas de cómo se sienten las otras personas, ¿no? Por aquí justo esto que menciona Kelly Shine, en el que dice que a su hijo le cuesta trabajo expresar sus emociones, tendría que ver también con interiorizar y poder expresarlo, ¿no? La teoría de la mente no solo es que piense el otro, sino cómo puedo yo también expresar lo que está pasando desde mi propia emoción, percepción, sensación. Sí, y eso va a ser muy importante porque, pues efectivamente algunos entrenamientos, que así lo llaman en teoría de la mente, lo que te ofrecen es que te pongo 20 caras de emociones, también lo vamos a ver, y y a ver, esta que es feliz, y esta que es enojado, y esta que es triste. Ah, bueno, padrísimo, pero el propio niño o la propia persona o el propio adolescente no saben realmente cuándo es que se sienten enojados y cuándo es que deben actuar o cómo es que pueden actuar para comunicarlo a otra persona y para poder regular esa emoción. Entonces no se trata justo de repetir, sino de que la misma persona se empiece a conocer y pueda tomar una acción con base en lo que está sintiendo, y ya de ahí podré exteriorizarlo y podré aplicarlo con las demás personas. Entonces voy a compartirles este videito. En algunas ocasiones aparece como teoría de la mente y en otras aparece en inglés como TOM, ¿no? Que sería Theory of Mind. Esto es bien importante porque de repente es que le estoy haciendo TOM. ¿What? No, estamos trabajando teoría de la mente, ¿no? Porque de repente también estos términos generan confusión. Ok, Angie, puedes compartir el video. Acá está. Entonces lo vamos a ver súper rápido, dura
un minutito y medio. Regálenos un minuto y medio para... Amplía tu pantalla. Bueno, de YouTube. Voy a leerles un test que los niños deberían pasar cuando tienen 5 años. Esta es Sally y esta es Anne. Pregunta quién es Sally y señala, y quién es Anne y señala adecuadamente el niño. Sally tiene una cesta. Sally tiene una cesta y Anne tiene una caja. Está bien. Los niños deberían pasar esto cuando tienen 5 años. Es una prueba muy efectiva para aquellos niños de entre 5 años. ¿Ok? Entonces, una vez que identifica a los personajes, sí, déjalo correr. Ok. Una vez que identifica quiénes van a ser los personajes para esta pequeña prueba, lo que se evalúa es la capacidad que tiene para reconocer esto que va a aparecer a continuación. Sally tiene una caja y Annie tiene otra caja. Sally tiene una canica y la guarda en la cesta para irse a jugar fuera. Ok, en ese momento Sally guarda su canica y se va. Cuando Sally está afuera, Anne mueve la canica de la cesta de Sally hasta su caja. Ok. Entonces le pregunta la psicóloga, ¿dónde puso la canica Sally al principio? Se asegura que haya entendido la información, ¿no? Ok. Así que cuando Sally regresa a jugar, ¿dónde va a buscar su canica? ¿Y qué pasa con este niño? Señala dónde la canica fue guardada y no dónde la había dejado antes Sally, ¿no? Esto es el principio de hablar de la teoría de la mente, que después llegan a hacer mucho más información, pero es que justo lo que ven es que eso hace que le cueste trabajo empatizar con otras personas, ¿no? Vamos a desglosarlo un poquito más en la presentación de Angie, pero pueden ustedes buscarlo, ¿no? Es la prueba de teoría de la mente y es directamente, creo que también sale como la prueba de Sally, teoría de la mente, y es uno de los primeros estudios que se hacen en la década de los 70, ¿no? Y que nos permite decir, bueno, ¿y qué tanto puedes suponer por otra persona o espera que las respuestas sean como muy obvias y por eso se enoja tanto? Es que no estás pensando lo que yo te estoy diciendo, como si pudiéramos adivinar sus pensamientos, ¿no? Que es algo que llega a pasar mucho, el que se molestan porque no alcanzan a compartir exactamente lo que están sintiendo o esperan que los demás también puedan suponerlo fácilmente. ¿Ok? Entonces, este es el test de la falsa creencia. ¿Sí, Angie? Sí. Aquí el punto es que uno debe contestar no en dónde dejó la canica, sino en dónde cree que dejó la canica. Entonces, es una pregunta distinta y la tengo que contestar con base en la creencia. Entonces, es una pregunta un poco más complicada de contestar. Y... es que se estaba reproduciendo un video. Y para esto, pues tenemos que tener la llamada, en teoría, la teoría de la mente. Es decir, ponerme en el lugar de la muñeca para poder dar una respuesta. Entonces aquí, sin importar la edad mental de este estudio, de los 80s, la mayoría de los niños con autismo no aprueban este test de falsa creencia. Esto también es muy importante porque los niños en desarrollo típico y los niños con síndrome de Down sí aprueban esta tarea. Entonces, aquí ya vemos que no solamente se trata de que exista una demora cognitiva, una discapacidad intelectual, sino que es algo que en general pueden demostrar la mayoría de las personas con autismo. Y asimismo, tener estas dificultades en la teoría de la mente, en ponerme en el lugar de la otra persona y también conocer mis propios estados mentales, tiene una relación con las conductas adaptativas, que normalmente las evaluamos con la escala de Vineland, y
con los niveles de afectación social cuando hacemos una evaluación diagnóstica con el estándar de oro para el diagnóstico de autismo, que es el A2. Entonces, vemos que esto se manifiesta en niños especialmente con autismo, no tanto con otras condiciones, y que tiene un impacto directo en la conducta y en la condición de autismo. Sí, esto es importante porque aquí sí podemos encontrar una diferencia entre las demás condiciones, ¿no? Cuando hablamos también de esta neurodiversidad, de repente nos damos cuenta que esta cuestión que tiene que ver con inferir es algo que se da muy específicamente en las personas dentro del espectro de autismo y en los diferentes rangos, ¿no? Aquellos que todavía usan el término de síndrome de Asperger o aquellos que tienen un nivel de ayuda grado 1, de todos modos les costó trabajo. Esta prueba fue significativa porque no mide inteligencia, eso quiero que quede bien claro. Inteligencia y cognición como dos cosas distintas. No estamos midiendo el coeficiente intelectual, sino la capacidad justo de ponerse en el lugar del otro, de tener un sistema de creencias a partir de lo que el otro está suponiendo y a partir de eso actuar. Entonces, por eso pueden actuar de una forma muy repetitiva o por eso pueden tener muchas dificultades sociales, ¿no? Porque se resuelve solo de una manera y no alcanza a entender qué le pasa a la otra persona. Ejemplos típicos: el bebé está llorando y no me pongo en el lugar de si el bebé está llorando, le está pasando mal, sino que para mí es muy desagradable que esté llorando. Entonces podría confundirse también con, es que no es empático, es que son algunos adjetivos que usan como es que son malos, es que son insensibles, es que me cuesta trabajo ponerme en el lugar de la otra persona, es que no sé por qué no sabes si todo mundo sabemos multiplicar. No, que tú sepas no significa que tu compañero, que también va en cuarto, lo sepa, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante porque repercute en aprendizaje, repercute en cuestiones sociales, repercute también en conductas. O sea, podemos verlo desde un espectro mucho más amplio y no nada más esto de si tiene o no tiene teoría de la mente, sino cómo esto afecta en la vida cotidiana. Y es algo que además nosotros damos por sentado. Es que, ¿por qué no piensas así? Porque es distinto el pensamiento, ¿no? Sí, sí. Sí, tiene mucha relación junto con estas diferencias, porque como tú mencionas, es que es un niño pequeño, por así decirlo, y que su hermano está llorando y solo se tapa los oídos en lugar de averiguar qué le ocurre. O también esto se encuentra en otros casos, por ejemplo, ya con adolescentes, con personas adultas dentro del espectro, que les puede costar un poco de trabajo comprender qué le pasa a la otra persona, aunque tenga un lenguaje un poco más fluido, aunque tenga algunas otras habilidades, también se manifiestan estas dificultades para comprender a la otra persona. Algo también importante acá en esto que vimos de la falsa creencia, si bien la mayoría de los niños no aprobaban esta tarea, llegaba a haber casos en que sí la aprobaban. Entonces, por esto es un tema súper debatido, pero de ahí salen otras evaluaciones en estudios de investigación, que esta es la prueba de los estudios extraños. Les cuento acá un ejemplo. Resulta que esta es una niña que para Navidad quería un conejito y antes de la Navidad le estuvo a los papás diciendo que quería un conejito. Llega la Navidad y le regalan una enciclopedia vieja. Entonces, la niña les dice: ¡ay, es adorable! ¡Gracias! Es justo lo que quería. Entonces, lo que pasaba en las pruebas es que se les preguntaba, por ejemplo, oye, ¿es cierto lo que dijo esta niña? ¿Era lo que ella quería? No, no era lo que ella quería un conejo. Pero cuando le preguntamos por qué dijo eso, muchas personas dentro del espectro autista les costaba trabajo inferir el por qué considerando un estado mental. Por ejemplo, aquí podríamos contestar, pues respondió eso porque no quería que sus papás se sintieran mal, o porque pues, supo que a los papás les había costado un esfuerzo
comprar la enciclopedia. Entonces, no solamente es dar la respuesta de sí o no, o estar sistemáticamente entrenados en cuanto a teoría de la mente, sino tener la flexibilidad para poder procesar la información y poder expresar la causa de por qué contestó eso. Ajá, entonces, por eso no solamente nos quedamos en la conducta, sino en lo que la subyace, que pues es el procesar la información mediante esto que es la cognición. Aquí es bien importante porque nosotros también inferimos, ¿no? Esta inferencia va de los dos lados. Entonces, en el mismo ejemplo, la niña esperaba que le dieran un conejo y le dan una enciclopedia y dice, ay, gracias, era justo lo que quería, para que no se sintiera mal. Pero del otro lado también nosotros inferimos, ¿qué pasa si dice, ¿cómo me das esto si yo no lo quiero? Inferimos, es que es grosera, es que es una insensible, es que es una maleducada, y como justo estar pensando en los déficits o en las dificultades que tienen para hacer este proceso, también nos ayuda a no atribuir lo que socialmente implica. Y eso es bien importante porque nosotros muchas veces creemos que lo hace para hacer sentir mal o para molestar, y esa es una inferencia nuestra que no corresponde con lo que realmente está buscando decir, ¿no? Que podamos nosotros ponernos en su lugar es un esfuerzo bien importante para maestros, maestras, terapeutas, mamás, primos, hermanos, papás. Por eso hacer esta parte de psicoeducación es fundamental, porque entonces también yo entiendo y no le doy una atribución extra. Sí, justo por ejemplo acá, si los papás le hubieran preguntado, oye, ¿te gustó la enciclopedia? Y la niña hubiera respondido, no. A lo mejor muchos papás habrían dicho, no, pues, qué mala onda, pues no se contesta eso, bla, bla, bla. Por una cuestión que estamos esperando que responda como una persona neurotípica, pero pues no es una respuesta incorrecta, o sea, está diciendo la verdad, que no le gustó la enciclopedia. Entonces creo que es muy legal que existan esas respuestas, sobre todo sabiendo, ahora, o sea, teniendo estos acercamientos hacia cómo las personas con autismo procesan la información. Aquí me encanta una página, creo que ya no hacen tantas caricaturas, pero se llama Fundación Orange, si la pueden buscar, que los lunes hacían como viñetas respecto a autismo. Entonces, pues resulta que es la maestra que le enseña igual a distinguir los otros. Y esta es alegre, y esta está contenta, y esta está enojada, y lo aprende. Entonces el niño junta todas las caras tristes de un lado y las alegres del otro lado, las distinguió, pero cuando la hermana se enoja con él y le grita y hace así cara de enojada y le dice, ¡Tomás! Él se queda pensando y le dice, todas esas líneas de tu cara, ¿para qué son? Entonces, el punto es que a él le cuesta trabajo inferir una emoción a la cual no se había enfrentado, digamos, en esta cuestión de entrenamiento, y también no es solamente ponerle el nombre, insisto, sino también implicaría la capacidad de inferir el por qué se enojó, a qué se debe su emoción y cuál es el estado mental de la hermana. Es un reto importante en las personas dentro del espectro autista, pero es uno de los acercamientos y de los abordajes que buscamos hacer en la intervención. No solamente que respondan mecánicamente enojado, triste, feliz, sino que puedan tener una capacidad de inferencia. Esto que mencionas de repente también, bueno, vamos a enseñar de emociones con emojis, es de las cosas más complicadas, ¿no? Porque yo no he visto que nadie sonría como emoji. Yo no he visto que nadie se enoje como emoji. Y entonces, de repente, también esto puede generar como mucha confusión. ¿Funcionan? Sí, son estrategias importantes y ya lo veremos en la siguiente plática. También cuando los emojis no corresponden con el mensaje, es una ironía, ¿no?
Entonces Sí, podemos distinguirlo en la siguiente sesión, pero justo eso, poder explicar y poder explicar el contexto. No sirven las caras sin contexto. Creo que una vez más el contexto nos da mucho más que identificar y clasificar caras. Que está bien, es un buen principio, pero sirve para clasificar, no para trabajar teoría de la mente. sí, es un buen acercamiento, nos puede funcionar, pero en lo que buscamos en la intervención es que la persona pueda desenvolverse en su medio ambiente. Entonces, pues lo que vamos a buscar es que adquiera estas habilidades para poder planear qué hacer, poder trabajar, por ejemplo, en cuanto a historias sociales, no solamente distinguir los nombres de las emociones, sino que pueda tomar una acción con base en lo que observa. Ahora, aquí rapidísimo, este es otro ejemplo, o sea, esto de teoría de la mente se ha estudiado de muchas maneras, hay muchos paradigmas para estudiarlo, y por ejemplo acá también llegaba a haber evaluaciones en que se les ponía así solamente los ojos, las imágenes solamente de los ojos, para que las personas con autismo las relacionaran con un estado emocional y pues también se encontraban estas dificultades. Entonces también, número uno, las diferencias en cuanto a comunicación no verbal, en cuanto al contacto visual, dificultan un poco esto de mirarnos a los ojos, que pues también ya en nuevas paradigmas de intervención sabemos que no se trata de forzar a los ojos, y mírenme a los ojos, y mírenme a los ojos. Y también así sabemos que es algo que ocurre en buena parte de las personas dentro del espectro del autismo, y pues no, ya no se trata es que le eché una mirada fulminante y ni así me hizo caso, qué mal creado, o es que ya se me veía en la cara que estaba cansada y ni así quiso dejar de jugar. Entonces, no, o sea, insisto, esto de la cognición tiene una base biológica y en donde sabemos que no es algo que la persona necesariamente haga a voluntad o que lo haga con la intención de molestar a un otro, sino que es la forma en que procesan la información. Nada más quería hacer dos acotaciones bien importantes. Esta es parte también de la propuesta que hace Baron Cohen. A ver, si puedes quitar el sonido, Angie, porque se escucha eco. Ay, dame dos. Creo que ya lo pausé. Ya, esta parte no tiene que ver con hacer específicamente una prueba. Es decir, yo no voy a llegar al diagnóstico ni a partir de la prueba de Sally y Annie, ni a partir de identificar esta falsa creencia, ni ahora que estamos viendo la interpretación facial, pues como salió negativo, entonces tiene autismo. O como salió positivo, entonces no está dentro del espectro del autismo, ¿no? Sino que efectivamente son pruebas que nos permiten entender más el por qué lo hacen, pero ninguna de estas son diagnósticas. Esto quiero que quede como bien claro, y no es que el 100% de las personas dentro del espectro del autismo tengan que cumplir con todo esto, ¿no? Estos son estudios que se hacen a partir de estadística y hemos encontrado que a las personas dentro del espectro autista les cuestan más trabajo en relación a aquellos que no tienen un diagnóstico, o en el caso justo de la prueba de Sally-Yan, también lo comparan con personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, y dicen, tienen una respuesta más adecuada. Entonces, pensarlo mucho así nos ayuda a entenderlo, ¿no? No es en ningún caso un diagnóstico, pero es la posibilidad de entender que probablemente es muy desconcertante mirar a los ojos en esta prueba y que les da poca información. Es que no entiendo para qué quieren que mire los ojos y a mí no me dice nada. Es que pues, si no miras a los ojos es porque no te importa. En mi sistema de creencias, eso significa que no te importa, pero en su sistema de creencias no necesariamente. Y tendríamos justo que evaluar eso. Ok, Angie. Sí, justo, bueno, ya lo que vemos en la siguiente diapositiva, no todas las personas dentro del espectro autista reprueban esta clase de evaluaciones. En algunos casos, las puntuaciones se correlacionan con la edad mental verbal. Entonces vemos que no es solamente
la dificultad tal cual en teoría de la mente, sino también la comprensión del lenguaje. Como bien dices, o sea, esto es súper importante que nos quede claro, la teoría de la mente y reprobar o aprobar una de estas tareas no nos da en automático un diagnóstico de espectro autista. Por ejemplo, estas dificultades, sobre todo esta de comprender el estado emocional por los ojos, se encuentran en personas con alexitimia, que son ciertas dificultades en el estado de ánimo. Y algo súper importante es que las dificultades de la teoría de la mente no logran explicar otras características del trastorno del espectro autista, como las conductas repetitivas y restringidas. Por eso al principio poníamos los dos primeros criterios, que son las dificultades en la interacción y en la comunicación social, y el segundo de las conductas repetitivas y restringidas, que estas no logran abordarse desde la teoría de la mente. Entonces, pues es ahí donde surgen otras teorías, cuando dicen, bueno, pues es que teoría de la mente no nos da lo suficiente para explicar el amplio espectro del autismo con sus diferentes manifestaciones, y pues lo vamos a ver que pues no ha existido en realidad una teoría que pueda explicar todas las manifestaciones dentro del espectro autista, pero han intentado complementarse para poder explicar pues las diferentes áreas. Lo que me gustaría compartirles aquí de teoría de la mente, que seguramente pues algunas personas han leído este libro de Naoki Gashida, que es La razón por la que salto, que pues se ha presentado como un libro escrito por una persona dentro del espectro, que pues ha habido ciertas debate respecto al autor, pero independientemente de eso, me quedo con esta reflexión de ese libro que dice, no te preocupes por él, prefiere estar solo. ¿Cuántas veces he oído eso? Yo no creo que ningún humano desee estar realmente a solas, no puede ser. En el caso de las personas con autismo, lo que nos pone nerviosos es causarles problemas a los demás o incluso hacerlos enfadar. Por eso nos cuesta trabajo estar con otras personas y a menudo terminamos solos. Lo cierto es que nos encantaría estar con otras personas, pero como las cosas nunca salen bien, acabamos acostumbrándonos a estar solos, sin darnos cuenta siquiera de qué ocurre. Cada vez que alguien comenta lo mucho que me gusta estar solo, me siento desesperadamente apartado. Es como si me estuvieran dando la espalda a propósito. Que ojo, hay personas con o sin autismo que prefieren tener momentos a solas. Sin embargo, esto que estamos viendo de teoría de la mente nos hace pensar que no es en varios casos tal cual que no quiera acercarse a las personas o que sea grosero, sino que a veces, como no hay esta comprensión de lo que la otra persona está pensando, a veces lo que tienden a hacer es, pues sí, a mantenerse bien aislados. Recordemos que en el asunto del autismo, el criterio son en cuanto a deficiencia en la comunicación y en la interacción social, pero observamos que es una cosa en varios casos cualitativa, que no es que tenga muchos amigos y si tiene más de 5 amigos ya no entra del espectro autista, sino que la forma en cómo se da la interacción social es atípica, y esta cuestión de que sea típica se debe a cómo procesamos la información, esta base biológica, y el procesamiento de la información es lo que estudia la cognición. Les paso esta, pues. Ok, Angie, pues vamos a seguir trabajando con eso. Hay dos partes más que vamos a seguir abordando, la cuestión de cognición, y manden también sus comentarios para que podamos ir resolviéndolo. La idea es que podamos llevar esto a una cuestión muy práctica. Por ejemplo, Sandra dice, ¿por qué tengo que pensar como tú o como todos los demás? ¿Por qué tengo que ver las cosas como todos? Ese es un ejemplo muy claro, ¿no?
donde está llevando a la práctica una pregunta sobre por qué tengo que pensar como los demás, tendría que ver justo con teoría de la mente. ¿Por qué tengo que pensar en este sistema de creencias cuando no logro encajar fácilmente, ¿no? Y esto de repente de quererlos hacer encajar es algo que nos hemos dado cuenta que no necesariamente funciona. Sí es importante que lo conozcan, sí es importante que entiendan las reglas sociales y que puedan hacerlos, pero también nos toca a nosotros entender estas diferencias, ¿no? Acá tenemos un comentario de Alejandro. Hola Alejandro, qué gusto que nos estés viendo. Es una persona que estimo mucho. Alejandro pregunta, ¿entonces estas habilidades no se relacionan? ¿Podría inferirse que el léxico o el dominio conceptual de las emociones no se adquieren con normalidad? La ausencia de estas palabras en el habla de un niño podría indicar un desarrollo atípico. Sí, no, si lo vemos desde esta parte de poder dar una explicación, sí tiene una relación muy importante con el lenguaje, de poder entender, por ejemplo, estas tareas en específico tienen una relación muy pegada con el lenguaje. Sin embargo, hay otras características que no necesariamente son lingüísticas, que están relacionadas con la teoría de la mente. Por ejemplo, ya cuando hablamos, pues sí, a nivel cerebral, no me voy a meter ahorita de lleno en la neurobiología de la teoría de la mente y temas un poquito más complicados, pero en reacciones un poquito más primitivas, por así decirlo, relacionadas con la empatía, relacionadas con la percepción de los rostros, relacionadas con la percepción de situaciones emocionales desde estructuras como amígdala. Vamos viendo que aunque no hay este componente del lenguaje, de cómo explicarlo, sí hay diferencias en cómo se activan estas áreas cerebrales relacionadas con teoría de la mente y con empatía, sin que necesariamente esté el componente de lenguaje. Y pues esto de la ausencia de estas palabras en el habla del niño podría indicar un desarrollo típico. Realmente no sé si haya estudios establecidos. Lo que sí te puedo decir es que por experiencia, pues sí, muchos papás han llegado a comentar, por ejemplo, que es que tiene un habla grandísima, sabe muchísimas palabras, te puede decir los nombres de todos los Pokémones, pero si le preguntas cómo está o cómo le fue en la escuela o cómo se siente, le cuesta trabajo decírtelo. Entonces, no es un criterio tal cual o sea, ya en las evaluaciones estandarizadas para decir que hay un desarrollo típico, pero por clínica sí te puedo decir que eso llega a manifestarse en muchas ocasiones. Y aquí también algo que vamos a ver la siguiente vez, tiene mucho que ver también con la parte de cómo socialmente se pueden usar ciertas frases o ciertas palabras, ¿no? Es muy distinto cuando busco transmitir una comunicación muy específica y lo puedo hacer a partir de decir, dame, en algunos casos nosotros decimos, dame el DC del DC y sabemos a qué nos referimos. Y ellos es de, me gustaría un emparedado. Y es algo que normalmente se usa para entenderlo, sobre todo cuando están tan cercanos a las redes sociales, a los que hablan incluso como españoles, que se ha puesto de moda y que mola, tío. Y para nosotros mola no es representativo y por lo tanto lo usamos. Entonces, no es que sea una característica específica de las personas dentro del espectro autista en cuanto a que todos lo hagan, pero sí lo encontramos frecuentemente y que tendría que ver sí específicamente con la cuestión de la teoría de la mente en cuanto a la utilización social del lenguaje, ¿no? Si el lenguaje no tiene una utilización social, puedo yo tener una forma muy puntual y muy precisa de comunicarme. Recordemos que ya Asperger les llamaba pequeños profesores en su estudio, ¿no? Entonces, sí tiene una forma como muy específica de comunicar lo que quiere, ¿no? Y entonces, sí llama la atención en la práctica clínica, como encontramos muchas veces un lenguaje sumamente puntual y cuando no es exactamente lo que están diciendo, en ocasiones o se frustran o no entienden la indicación que se les está diciendo porque nosotros muchas veces no hablamos tan
meticulosamente como ellos o como tocaría el mismo lenguaje hacerlo, ¿no? Y me ha tocado que dicen, es que me enojo porque la gente no es clara y no me dice exactamente lo que está pasando. Ahí está la teoría de la mente. Yo sé que con palabras no tan específicas puedo expresar lo que me vas a entender, ¿no? Yo considero, o sea, si bien algunas cosas como las conductas repetitivas, las dificultades sensoriales y tal, no se pueden explicar del todo desde teoría de la mente, justo dentro del segundo criterio, lo que sí considero que puede tener más relación es el uso del lenguaje estereotipado, porque a veces, y el pensamiento rígido y la literalidad, que me cuesta trabajo inferir al otro, entonces pienso de forma muy rígida. Si, por ejemplo, estamos en esta cuestión de las bromas, de los chistes, de las metáforas, tengo que ponerme en el lugar del otro y considerar el contexto en el que la otra persona está pensando para que el chiste o la broma tenga sentido. Y también lo vamos a ver, por eso de verdad la invitación a que sigan aquí las transmisiones, porque como les digo, no hay una teoría así totalmente perfecta, pero hay otras explicaciones que sí intentan abarcar tanto los déficits sociales, estos déficits en cuanto a literalidad y las conductas repetitivas y restringidas, que intentan ir como un poquito más allá de solamente quedarse en un área de las dificultades del espectro del autismo. Así es, Angie, aquí Miguel nos cuentan justo esta experiencia de ir aprendiendo los modales básicos, de ir a la tienda a decir gracias, de preguntar, ¿y por qué lo tengo que saludar? Porque si no lo saludas, la otra persona puede sentirse mal. ¿Y por qué se siente mal? ¿A poco le duele la panza? No, no, es que sentirse mal no es una cuestión física, sino que corresponde también a una emoción. Y como explicar todo eso es un proceso que se hace constantemente, ¿no? Entonces, pues creo que es algo que se puede ir aprendiendo y que también tengan presente que pueden seguir fallando constantemente. Es que por más que le dan terapia, siguen pasando eso. Sí, va a seguir pasando, ¿no? Va a tener más herramientas, pero va a ser algo que no es que, bueno, pues en 10 sesiones se corrige, sino que es un proceso. Gavis Vargas dice, es importante seguir trabajando causa y efecto, sí, para entender algunas cuestiones, pero no necesariamente para la parte de cognición en cuanto a identificación de emociones, en cuanto a teoría de la mente, en cuanto a identificar ironías, justo entender que la causa y el efecto tienen que ser flexibles, es bien importante, ¿no? Cuando alguien se cae, ¿es chistoso o no es chistoso? Depende. Cuando alguien cuando alguien grita, ¿es chistoso o no es chistoso? Espera, no es causa y efecto únicamente. Hay que entonces ampliar las posibilidades y poco a poco intentar ponerse en el lugar de las otras personas o socialmente cuándo es y cuándo esto no es aceptado, ¿no? Porque también lo que platico mucho con los papás es que lo socialmente aceptado también depende de contextos y de familias. Lo que para una familia puede ser muy importante, hay que buscar también que se respete, porque de lo contrario lo estamos excluyendo. Entonces, no solo es causa y efecto, sino hay que hacerlo mucho más amplio. Creo que tiene relación en causa y efecto en el sentido de que, pues sí, la emoción y la manifestación conductual tienen una causa que las personas con autismo, pues trabajamos en esta cuestión de inferir el por qué, pero también una vez que tenemos esa noción de que las cosas tienen un porqué, también debemos saber que tenemos que ser flexibles, o sea, no podemos hacer un manual perfecto de todas las situaciones que ocurren en la vida cotidiana y su explicación y entregárselo a la persona con autismo. Otra situación que se debe trabajar también es la flexibilidad. Ok, pues sí, entonces no todo se tiene que aprender de memoria, sino que justo se tiene que ir comprendiendo, que esa es la diferencia, ¿no? Tiene que ir pasando por este proceso cognitivo que es mucho más amplio. Gracias Gavis, gracias Sandra. Vamos a dejar esta primera parte. No sé si van a ser 2 o 3 partes, si siguen preguntando, sigan haciendo, y vamos a hacer justo una especial estrella de estrategias
para el aula y cognición. Entonces, creo que la parte 3 va a ser estrategias para el aula. Ok, gracias, Verónica. Gracias a todos. Que pasen buena noche y disfruten su fin de semana. Ya es viernes. Vayan a votar, si así lo desean. Compartan el video, por favor, para que lleguen más personas. Déjenos, por favor, sus dudas, los temas que les gustaría que abordáramos. Y, pues ya saben, Gama presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.